Según sus residentes, el lejano oeste sigue vivo y coleando en Stephenville, Texas, una pequeña localidad a 2 horas al suroeste de Dallas. Somos la capital mundial del vaquero. Tenemos muchos rodeos aquí. Y es un pueblo pequeño y agradable. Desde pequeña, fue el hogar de Susan Woods, a la que le encantaba la actitud solitaria de la zona. Era muy decidida. No quería irse de Stephenville por nada del mundo. Le gustaba tener un trabajo estable y el turno de noche que hacía. Eso era lo que quería y eso es lo que hizo. Susan conoció a Michael Woods, originario de Indianápolis y músico de profesión, en 1980. Fue el ejemplo perfecto de los opuestos se atraen. Vi entrar por la puerta a una chica preciosa y fui directo a hablar con ella. Era la chica más guapa que había visto jamás y quería hablar con ella. Se casaron poco después. Pero aunque a Susan le encantaba Stephenville, a su nuevo esposo, no. No podía soportar Stephenville. La policía siempre me estaba parando. Los vaqueros siempre me hacían bromas y yo les hacía frente, siempre. No dejaba que se rieran de mí. Y no me gustaba la actitud tan retrógrada que había. Quería irme, odiaba Stephenville. Aquello supuso demasiada presión para el matrimonio y la pareja acabó divorciándose tras 5 años. Susan se quedó en Stephenville y Michael volvió a Indiana. Siguieron con sus vidas hasta el 28 de julio de 1987. Susan no fue a trabajar y no llamó para avisar. No era propio de ella, por lo que su padre fue a su casa y se encontró con una escena de una terrible violencia. Estaba totalmente desnuda, caída sobre el borde de la bañera, de rodillas y de cintura para arriba, metida en la bañera, y tenía la cara y la parte superior del cuerpo sumergidos en el agua. Curiosamente, aunque todo indicaba que el crimen había tenido una motivación sexual, no había pruebas de agresión sexual. Además, la entrada tampoco estaba forzada, y Susan era famosa por cerrar siempre con llave. Le aterraban los hombres, le aterraban. Le daban mucho miedo los hombres en general. Una vez fue a su casa un compañero de trabajo para hablar de una nómina y no quiso abrirle la puerta. Abrió una ventana y habló con él a través de una malla. Todo parecía indicar que Susan conocía a su asesino, lo que conducía en una dirección, hacia su exmarido. Sí, fue de los primeros que sospechamos en la investigación. Creía que la había matado Michael. Estaba convencida de ello. Crímenes imperfectos. Tras separarse de Michael Woods, Susan había compartido algo impactante con sus amigos más cercanos. Una cinta que Michael había grabado para ella. En la cinta decía cosas groseras, vulgares y agresivas. Era muy hostil y estaba rabioso. Y muy raro. Me quedé en shock cuando la escuché. No me lo podía creer. Esa cinta hizo pensar que podía haber vuelto a hacerle daño. Si los agentes encontraban la cinta grabada, tendrían una prueba muy sólida en su contra. Pero no la encontraron. Después supimos que Susan había enviado esa cinta a Michael. Por lo visto, estaba haciendo terapia para el control de la ira y quería enseñarles la cinta, así que no pudimos escucharla nunca. Michael era un exmarido con problemas para controlar la ira. Y una exmujer asesinada no le iba a ayudar mucho. Todos los vecinos, todos los que conocían de algo a Susan Woods estaban convencidos de que Michael o lo había hecho o lo había mandado a hacer. Los agentes le comunicaron que Susan había muerto y que él era el principal sospechoso. Tenía mucho miedo. Decían que me iban a meter en una cámara de gas. Decían que había sido yo y que lo sabían. Y yo no entendía nada.
Pero la policía de Texas también se implicó y bueno, he de decir que adoro a la policía de Texas. Según Michael, él no podía ser el asesino. Estaba en Indiana en una fiesta cuando tuvo lugar el homicidio. Y mucha gente le había visto. Pero no llegó a proporcionar nombres de testigos. Así que, tras la primera conversación con él en la jefatura de policía de Indiana, no quiso hablar más con la policía y no pudieron tener más contacto con él. Y en cuanto a la coartada, no consiguieron confirmarla tampoco. Aunque Michael vivía a más de 1.500 kilómetros de Texas, según la policía, era posible que hubiera cometido el crimen y que hubiera regresado sin dejar rastro. Por entonces, no había cámaras en las gasolineras. Si pagó en efectivo, sí. En teoría podía haber ido, podía haberlo hecho y haberse ido. Y en cuanto a la cinta, Michael reconoció haberla grabado, pero no ofreció ninguna disculpa por ello. No había amenazas. La insulté, grité, estaba enfadado, pero nunca amenacé a Susan. De nuevo en la escena del crimen, los agentes vieron que la tapa del inodoro estaba subida, algo que evidentemente Susan no necesitaba levantar. Se recuperó una huella dactilar parcial que no era de Susan del espejo del baño. Y el salón presentaba signos de que Susan había tenido alguna visita conocida allí. Los investigadores vieron en el salón un cenicero con 6 colillas dentro. Creo que encontraron una lata de Coca-Cola, una bolsa de patatas fritas y un par de latas vacías de cerveza. Parecía que alguien había ido a verla. Quizás un amigo o algo así. Los agentes dieron por sentado que las colillas eran del asesino. Susan no fumaba y vivía sola. Recogieron las colillas como pruebas. También recuperaron una huella parcial de una de las latas de cerveza. Pero la prueba clave estaba en el baño. La posición en que estaba el cuerpo de Susan hacía pensar que el autor le había sumergido la cabeza en la bañera a medio llenar. Hubo mucho contacto físico. Y me imagino el terror que debió sentir intentando respirar, intentando coger aire, intentando sacar la cabeza lo suficiente para respirar, sabiendo que la iba a terminar ahogando. No me lo puedo ni imaginar. Como Susan se había resistido, los analistas suponían que el asesino habría empujado su cuerpo contra el de ella y habría puesto las manos en el borde de la bañera para apoyarse. El autor se tenía que haber colocado detrás de ella con las manos a los lados del cuerpo de la mujer para agarrarse a la bañera. Y esta teoría resultó ser cierta. Encontraron huellas palmares en la parte superior de la bañera, tanto a la derecha como a la izquierda del cuerpo de Susan. Sabía que teníamos huellas del asesino y sabía que era posible identificarle si conseguíamos una huella con la que compararlas. Si Michael Woods había matado a su exmujer, no podría escapar con estas pistas. Era evidente que el que dejó las huellas era el que mató a Susan. Crímenes imperfectos. Cuando los analistas forenses recuperaron 2 huellas palmares casi perfectas a solo unos centímetros del cuerpo de Susan Woods, estaban seguros de que podrían resolver el caso. Prácticamente todos los implicados en la investigación creían que el exmarido de Susan, Michael, era el asesino. Solo necesitaban tomarle las huellas palmares y la policía tenía suficientes causas probables para hacerlo. Nos detuvieron a mí, a mi hermano y a un amigo que estaba con nosotros en casa. Nos tomaron las huellas dactilares a todos. Fue ridículo. Me querían a mí, porque así sería un caso fácil de juzgar. Los investigadores creían que tenían a su hombre, pero se llevaron una sorpresa. No coincidían. Y eso le descartaba como homicida. Se quedaron impactados, porque estaban convencidos de que era Michael. No pareció importarles que las pruebas confirmaran lo contrario. Tenían gente de Stephenville dispuesta a hablar mal de mí y cada día aparecían nuevas historias. Las huellas palmares se cotejaron con las de 160 hombres. No hubo coincidencias. Y pronto no hubo más sospechosos. El caso estaba estancado. Le pedía todas las noches a Dios que antes de que me fuera de este mundo quería saber quién era el hombre que había matado a mi mejor amiga Susan. En 2002, 15 años después del homicidio de Susan,
Las técnicas de ADN y de huellas dactilares habían realizado grandes avances. Pudieron generar un perfil de ADN con los cigarrillos que encontraron en el salón de Susan. Para estar totalmente seguros, el perfil se comparó con el ADN de Michael Woods. Y no era de Michael. Así que le llamé y le dije, Michael, no eres sospechoso ya, estás descartado. Y se derrumbó, rompió a llorar, me dio las gracias y colgó el teléfono. No recuerdo cuándo y si me dijo, ya no eres sospechoso. Puede que lo dijera un montón de veces, no lo sé. Estaba bastante impactado con todo. El perfil de ADN masculino desconocido se registró en el sistema CODIS, la base nacional de datos genéticos, pero no había coincidencias. No hubo nada durante años. Sin embargo, en 2006 hubo una coincidencia en el sistema AFIS de las huellas parciales encontradas en el baño de Susan y en la lata de cerveza del salón. Pertenecían a un hombre de 40 años llamado Scott Hadley. Sus huellas acabaron en el sistema tras un robo cometido en 1988. Lo primero que pensé fue, es el asesino, porque recordaba el otro caso en el que estuvo implicado y era capaz de hacer algo así. El otro caso era el de una mujer llamada Shannon y que prefiere no revelar su apellido. En su adolescencia había salido con Scott Hadley. Yo tenía unos 15 o 16 años y él 20 o 21, así que había una gran diferencia de edad y mis padres no aprobaban la relación. Fue un amor prohibido. Scott era muy controlador cuando estuvimos juntos. Quería saber dónde estaba y con quién en todo momento. Un año después del asesinato de Susan Woods, Shannon tuvo un encuentro que le cambiaría la vida. Ella había terminado la tumultuosa relación con Scott Hadley, pero él quería volver con ella. Al final accedió a verle. Pronto se dio cuenta de que ir sola en el coche con él fue un error. Enseguida empezó a presionarme para practicar sexo. Yo me negué y cuando me negué perdió el control y empezó a agredirme. Empezó a golpearme. Nunca me había golpeado, pero fue muy violento. Empezó a violarme y luego paró. Se fumó un cigarro, bebió de la botella de Bacardí y volvió a violarme, sin parar de decir que me lo merecía. Shannon contó a la policía que la brutal agresión duró 8 horas. Recuerdo que me golpeó en la cara y me dijo, he matado antes y no me da miedo volver a matar. Y cuando oí eso pensé, no voy a salir viva de aquí. Voy a ser su siguiente víctima. Y fue cuando empecé a manipularle y a decirle que le quería mucho. Consiguió salir viva y tuvo mucha suerte de que no la matara. Escondía la cara y hacía cosas que no había hecho nunca antes porque solo tenía 16 años y era ingenua. Era muy ingenua por entonces. Los agentes vieron extrañas similitudes entre el relato de Shannon y el homicidio de Susan Woods. Lo que faltaba era saber si Scott Hadley estaba relacionado con las dos mujeres, y la policía pronto averiguó que sí. Crímenes imperfectos. En 1988, cuando Scott Hadley fue acusado de una brutal agresión sexual, la policía se enfrentaba a algunos obstáculos, a pesar de que la víctima parecía haber hecho todo lo correcto. Fuimos enseguida al hospital. Me hicieron las pruebas de agresión sexual, me hicieron de todo, recogieron todo tipo de muestras y puse la denuncia de inmediato. Pero el jurado de acusación no declaró culpable a Scott Hadley. En Texas, en esa época, los acusados podían presentar como prueba el pasado sexual de sus acusadores entre los 14 y los 17 años. Se conocía como defensa por promiscuidad. Cuando no le declararon culpable, me sentí como si nadie me hubiera escuchado. Me volví a sentir víctima. No solo había sido víctima de Scott, también era víctima del sistema judicial. Eso fue lo que más me dolió. Y me sigue doliendo.
En 2006, Scott Hadley se enfrentó a otra denuncia de agresión. Le habían denunciado en Round Rock por agredir a su mujer de una forma muy parecida a la que habían agredido a Susan Woods. Aquello permitió a la policía detener a Hadley. Sus dos supuestas agresiones tenían sorprendentes similitudes con el homicidio de Susan Woods. Los tres duraron horas, y Hadley conocía a las tres mujeres. De hecho, era familiar de la mejor amiga de Susan Woods. Scott Hadley era mi primo, crecí con él. Yo era 6 años mayor que él. En su interrogatorio, Scott Hadley negó cualquier implicación. Did you ever have sex with Susan? So there wouldn't be any reason why your DNA would be anywhere around her body. I would think so. Pero las pruebas contradecían totalmente a Scott Hadley. Accedió a dar muestras de ADN y le tomaron las huellas palmares y dactilares. Todo coincidía con las muestras del lugar de los hechos. Y no quedaba ninguna duda de que era el asesino de Susan. Creo que le hizo alguna insinuación. Debió intentar besarla, pero ella no querría nada con él. No. Se resistió. Y creo que se resistió todo lo que pudo. Stephenville era un pueblo pequeño. Hadley seguramente sabía que Susan se acababa de divorciar y quizás pensó que estaría disponible. Hasta la fecha, nadie sabe cómo entró en la vivienda. Pero una vez dentro, inmovilizó a Susan en el dormitorio y la estranguló con un cable eléctrico. Los investigadores creen que fue el comienzo de una larga agresión. En este caso, dejó sus huellas palmares en el borde de la bañera, las huellas dactilares en el espejo del baño y en una lata de cerveza. Ese era el ADN de contacto que tenían, y como no había pruebas de agresión sexual, no se recuperó ADN del cuerpo de Susan. Pero Hadley no se dio cuenta de que dejó su ADN en los cigarrillos que se encontraron posteriormente en el salón de la casa. Durante la agresión final, en el baño, Susan se defendió como pudo. Para retenerla allí, Hadley tuvo que agarrarse a la bañera dejando 2 huellas palmares casi perfectas a ambos lados del cuerpo de la mujer. Era muy arrogante y pensaba que no le pillarían, o ni siquiera lo pensaba. Creía que era infalible. Y de alguna manera lo fue. Tras escuchar una conversación en la cárcel de 2 condenados a muerte, Hadley decidió proporcionar información fundamental para la fiscalía. Eso ayudó a su caso y aceptó un acuerdo de culpabilidad de 30 años en prisión por el homicidio de Susan Woods. Solo cumplió 11 años de condena. Salió en libertad condicional por buen comportamiento y hacinamiento carcelario. Aunque por la naturaleza del delito no podía haber reducción de condena, tenía buen historial de comportamiento y se decidió que podía salir antes de cumplir toda la condena. A los familiares y amigos de Susan les indigna que su asesino esté en libertad, pero agradecen que las pruebas por fin le delataran. Es un cobarde. Creo que considera a las mujeres ciudadanos de segunda clase y que están a su disposición. Y creo que si piensa que puede librarse de nuevo, volverá a intentarlo. Yo definiría a Scott Hadley como un monstruo. Un monstruo narcisista. Es muy peligroso que ese hombre esté en la calle. En definitiva, hay algo que está muy claro y es que Scott Hadley es culpable del delito que cometió y lo será siempre.